Listo, señores, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos, damas y caballeros. Les damos agradecimiento por su gentil participación. Vamos a presentar esta noche el primer evento de la red que está siendo organizada por la Red Internacional para Fortalecer la Economía Circular. El tema que nos trae a colación es los avances de la transición hacia una economía circular, oportunidades y desafíos. Para el día de hoy tenemos dos conferencias. Una primera que se va a tocar sobre el tema de economía ecológica y economía circular, y la siguiente que es economía circular en el sector hidrocarburos. Agradecemos la participación de nuestros ponentes y vamos a iniciar esta noche con las palabras de inauguración del Noviembre Circular. Eh, Percy García, director general de Fortalece Consultants. Adelante. Gracias, Miguel. Buenas noches a todos y todas. Los saluda Percy García, director de la empresa consultora Fortalece. En nombre de la Red Internacional para Fortalecer la Economía Circular, les doy la más cálida bienvenida al inicio de la serie de conferencias Noviembre Circular, que se desarrollará durante todo el mes. La red está siendo auspiciado por Fortalece Consultants Inc. y EPROP. Fortalece es una empresa de consultoría canadiense con sede en la provincia de Alberta, Canadá, y que brinda servicios en varios países de América Latina en tres grandes áreas: desarrollo humano, cambio climático y gestión ambiental. EPROP es la Escuela de Profesional Panamericana con sede en Lima, Perú, con mucha experiencia en temas de consultorías y capacitaciones. Quiero agradecer de manera especial a los 25 expositores profesionales de 20 países de todo el mundo que han aceptado participar en la serie de webinars que se desarrollará en este mes, en la que se van a tocar diversos temas de economía circular, y también a los organizadores del evento por el gran esfuerzo que vienen haciendo para que todo se lleve de manera eficiente y sin demoras. Sin más preámbulos, doy por inaugurado el evento y paso la palabra al moderador y principal organizador del evento, mi colega y gran amigo Miguel Báez, gerente general de PRO. Gracias. Muchas gracias, Percy. Y el agradecimiento es también a ti en especial por haber respaldado, ¿no?, esta iniciativa desde un inicio. Muchas gracias por ello. Eh, a continuación, vamos a hacer la ponencia número 1 de esta noche, que es Economía Ecológica y Economía Circular, que está a cargo de María del Carmen Crespo Fernández. Ella es una profesional del país de Bolivia, ¿no? El cual desde ya, Carmen, agradecemos tu participación y tu predisposición para apoyar en esta buena intención. Eh, María del Carmen es licenciada en Economía, Master of Arts en Economía, Master of Science en Energía y Ambiente, especialista en descomposición por método LMDI, diplomada en Educación Superior, más de 20 años de experiencia en docencia universitaria, en pre y en posgrado, investigación académica y consultoría en análisis integral del sector energético y economía ambiental. Ha trabajado para importantes centros de investigación públicos y privadas como CEPAL, BIT, UDAPE, ISEX, entre otros. María del Carmen, adelante con su ponencia, por favor. Muy bien. Primero, buenas noches a todos los asistentes. Qué gusto estar aquí y muy agradecida con Fortalece y con el PRO por permitirme presentar unas cuantas ideas, ¿no? Siendo esta la primera de un conjunto de charlas sobre el tema de economía circular, he creído conveniente presentar un marco teórico, ¿no?, en el cual se inscribe la economía circular. Entonces eh, voy a presentar mi ponencia. ¿Se ve? Sí, estoy ¿Se ve la viendo. presentación? ¿Sí?
¿Ahí está bien? Sí, sí, es Se ve. correcto. Ya, Adelante. perfecto. Entonces, bueno, el tema que he escogido es el de economía ecológica y economía circular, ¿no? Entonces, vamos vamos al tema, ¿no? Lo primero, lo primero que quiero mostrar es lo que ven los economistas, ¿no? Bueno, yo soy economista de profesión, pero bueno, mis colegas, ¿no? Perdón, hacen mucho énfasis en esto, en lo que es el flujo de la economía, ¿no? Ven solo los agentes económicos, la producción, el consumo, los ingresos, los factores productivos, etcétera, ¿no? Pero, ¿no? Esta mirada que tienen los economistas es una mirada sesgada, es una mirada parcial, creo, ¿no? Eh, Esto es lo que ven los economistas, pero no miran el contexto. Y el contexto, la realidad del sistema económico es esta, ¿no? Vemos en este cuadrito verde, ¿no? Lo que es el sistema económico, pero tenemos que entender que ese sistema económico no vuela en el espacio, no está solito, no está aislado, está inscrito en un sistema muchísimo más grande que es el planeta, ¿no? Y claro, desde el punto de vista del concepto de la física, ¿no? La economía, el sistema económico es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque intercambia materia y energía con su entorno, es decir, con el planeta. ¿Cómo es que ocurre esto? ¿No? El planeta, la naturaleza, el ambiente, ¿no? Proporcionan al sistema económico varias cosas, ¿no? Primero, recursos, ¿no? Recursos, energía, agua, materiales, fundamentalmente materiales, es decir, petróleo, carbón, gas natural, biomasa, materiales para construir, etcétera, etcétera. Minerales de todas clases, ¿no? O sea, recursos en general. En segundo lugar, proporcionan los servicios necesarios para la vida, es decir, el oxígeno, la vigencia del ciclo hidrológico y todas esas cosas. Finalmente, amenidades, es decir, paisaje, el disfrute de la naturaleza en sí misma, aunque no se haga un uso consumitivo de ella, ¿no? Y el segundo uso, o el segundo tipo de relación que se establece entre el sistema económico y el planeta y el ambiente, digamos, el contexto, es el de depósito de desechos, es decir, todos los residuos, ¿no? Del proceso productivo y de consumo, todos los residuos del sistema económico van a dar al ambiente, sea como contaminación atmosférica, como contaminación de recursos hídricos o como desechos sólidos. Entonces, este es el contexto, ¿no? Eso es, eh, eso es en realidad lo que ocurre, ¿no? ¿Cómo se hace eso, no? Este sistema económico lo que hace es es un proceso general en el que el sistema económico toma los insumos, ¿no? Ya les digo, el agua, la energía, los materiales, ¿no? Y primero los apropia. Esta fase de apropiación es la fase de extracción, es cuando es la fase que se centra, por ejemplo, en los pozos de petróleo, en las minas de carbón, en las minas en general, ¿no? El recorte de la madera, el uso de la biomasa, la apropiación del recurso natural que está disponible en la naturaleza y su introducción al proceso económico. Después hay tres fases que son internas del sistema económico: la transformación, la distribución y el consumo. Y finalmente está la excreción, ¿no? La excreción, que es la expulsión de los desechos al sistema. Este proceso es lo que se ha venido a llamar el metabolismo social. El metabolismo social es un concepto que viene desde Marx, ¿no? Marx fue el primero que lo mencionó en un libro muy importante para él, que es la crítica del programa del Gotha, ¿no? Y, y digamos, acuña este concepto de metabolismo social, ¿no? Como un equivalente social del metabolismo natural. Es decir, por ejemplo, las plantas, ¿no? Tienen igual un proceso metabólico en el que toman insumos de la naturaleza, como estos que están aquí, agua, nutrientes, dióxido de carbono, etcétera, y los transforman en otra cosa, ¿no? En oxígeno, agua, calor, etcétera. Entonces, este proceso de transformación, ¿no? De insumos en otros productos,
¿no? Es lo que se llama, en general, el metabolismo. Así, este proceso metabólico vale para todos los seres vivos, ¿no es cierto? También los animales y nosotros mismos tenemos un proceso metabólico particular, ¿no? Y podemos tener, los médicos, por ejemplo, para diagnosticar enfermedades, piden, ¿no? Como un diagnóstico, el perfil metabólico. De la misma manera, las economías, los países, tienen un perfil metabólico particular cada uno de ellos, ¿no? El estudio de del proceso del metabolismo social es ¿no? Eh, es el objeto de la economía ecológica. Justamente la economía ecológica tiene como propósito estudiar el metabolismo social. Es decir, la economía ecológica aparece, ¿no? El año 71 con un trabajo seminal y maravilloso de Nicolás Georgescu-Roegen, ¿no? Que, que se llama la entropía y el proceso social, ¿no? Con el objeto de estudiar el proceso de metabolismo social. Y es en ese momento, el año 71, gracias a este trabajo, cuando la economía ecológica se pone pantalones largos y se erige como una rama del conocimiento independiente de todas las otras, ¿no? La economía ecológica no es propiamente una especialidad de la economía, no, no lo es, porque sus fundamentos teóricos no tienen que ver con lo que es la teoría económica clásica, ¿no? Sino que sus fundamentos están en otras ciencias. Por ejemplo, en la biología, como les acabo de mostrar, ¿no? Y también en la termodinámica. ¿Qué es lo que toma la economía ecológica de la termodinámica? ¿No? Las leyes, ¿no? Dos leyes fundamentales. La primera es llamado el principio de conservación de la energía. Sabemos, ¿no? Que por esta ley la energía simplemente se transforma, ¿no es cierto? No es que nosotros creamos o destruimos energía, no cambia la cantidad total de energía en el sistema, no, ¿no? La energía se transforma de una forma en otra forma. Esa es la primera ley. Y la segunda, que es la que más nos interesa para nuestros fines, ¿no? Es en el proceso de transformación de la energía de una forma en otra, ¿no? Siempre hay una parte de esa energía que se transforma en una forma no aprovechable, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando la energía eléctrica se transforma en energía lumínica con un foco, una ampolleta, no sé cómo le dicen en cada país, para iluminar, ¿no? Una parte de esa energía se transforma en calor que se disipa en la atmósfera, ¿no? O sea, ese calor que es un resultado adicional del proceso de transformación de energía eléctrica en energía lumínica, no es aprovechable, no nos interesa. En realidad nosotros no queríamos ese calor. Lo ideal era que el 100% de la energía eléctrica se transforme en energía lumínica, pero eso no ocurre nunca. Ningún proceso de transformación de la energía, ¿no? Se transforma solamente en las formas que queremos o que necesitamos. Siempre hay una parte que se pierde, ¿no? Y entonces, lo que ocurre es que esas partes no aprovechables van creciendo, ¿no? Y eso es lo que se llama la mayor generación de entropía, es decir, se aumenta el grado de desorden del sistema, pero fundamentalmente se aumenta la disponibilidad de energía en formas no aprovechables. Entonces, ¿qué es lo que hace Nicolás Georgescu-Roegen en el año 71? Toma esa ley toma esa ley de la termodinámica, ¿no? Y la aplica al sistema económico y digamos, formula, ¿no? La cuarta ley de la termodinámica, que es la entropía económica. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? En el proceso de metabolismo social, ¿no? El sistema económico extrae recursos, ¿no es cierto? Recursos de la naturaleza, los transforma y después bota unos residuos, ¿no? Pero
como el sistema, como el planeta es finito, tiene un tamaño dado, entonces cada vez quedan menos recursos aprovechables. Es decir, exactamente igualito que en la termodinámica, está quedando cada vez, ¿no? Cada vez menos recurso natural útil para ser aprovechado por el sistema económico. Entonces, la entropía económica está necesariamente, ¿no?, creciendo. Con cada nuevo proceso productivo, ¿no?, la entropía económica crece y crece. Y por eso Nicolás Jauregui-Rojen dijo, ¿no?, la ley de la entropía es la más económica de todas las leyes de la naturaleza, ¿no? Porque describe la manera en la que se realiza el metabolismo social y describe también los límites materiales del proceso económico. Es decir, mientras más la economía crece y mientras más recursos se apropian, tenemos que tener clarísimo que menos recursos aprovechables están quedando cada vez en la naturaleza, ¿no? Porque los límites son finitos. Entonces, ¿no? Lo que se está, digamos, que lo que se está evidenciando es que la economía, lo que llamamos la economía lineal, ¿no?, está expresando, ¿no?, el proceso de metabolismo social, es decir, que se introducen recursos, se produce, se usan y se tiran a la basura, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál sería, ¿no?, la manera ideal de hacer frente a esa economía lineal? Obviamente la economía circular. Si la economía fuera 100% circular, no extraeríamos, ¿no es cierto?, ni un solo recurso adicional de la naturaleza. Es decir, si pudiéramos producir, ¿no?, eliminando la fase de la extracción, tendríamos una economía 100% circular y entonces la entropía, no aumentaría, ¿no? Tendríamos siempre la misma cantidad de recursos disponibles, ¿no?, para aprovechar. Eso sería un ideal, sería tener una economía circular al 100%, pero eso no es real. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la realidad? Lo que está ocurriendo es que, ¿no?, la cantidad de recursos extraídos está aumentando cada año. Aquí tengo, ¿no?, un dato del reporte de la brecha de circularidad global del año 23, ¿no? Esta es la fuente, ¿no? Y fíjense, esto está en gigatoneladas de materiales, ¿no? Cuando se dice extracción de materiales en una economía lineal. Entonces, estos materiales que están considerados en este cálculo son materiales para construcción, fundamentalmente, minerales, petróleo, carbón, gas, biomasa, todo expresado en unidades comunes, que son toneladas, ¿no? Entonces, aquí teníamos, cuando apareció el Club de Roma, 28,6 gigatoneladas de materiales extraídos de la naturaleza el año 72, ¿no? Para el año 21 este valor ya era 114. Y la estimación es que si no hacemos nada, para el año 50, ¿no?, se van a extraer entre 170 y 184 gigatoneladas de material. Es decir, lejos de aumentar, lejos de disminuirse la extracción de materiales, se está aumentando de forma significativa, ¿no? La pregunta es, ¿por qué crece la extracción? ¿No? ¿Por qué crece la extracción de materiales? La primera respuesta es porque crece la producción, ¿no? En este trabajo de Infante Mate del año 2014, ¿no? Él pone los datos para 149 países, ¿no? Y tienen aquí, y relaciona el PIB per cápita, o sea, PIB por habitante, ¿no?, y el consumo de materiales. Este DMC quiere decir Domestic Materials Consumption, que quiere decir consumo doméstico de materiales, que es la extracción doméstica de cada país de materiales por habitante, o sea, la extracción de materiales per cápita también. Y fíjense, ¿no?,
fíjense que hay una relación lineal positiva. Países como Estados Unidos, por ejemplo, tienen un altísimo PIB per cápita y un altísimo también consumo, eh, consumo de materiales per cápita también, ¿no? Entonces, la primera explicación para que crezca la extracción de materiales es que la producción crece. La segunda explicación es esta, ¿no? Es la paradoja de Jevons. Es decir, lo que está ocurriendo que la intensidad material está bajando. ¿Qué es la intensidad material? ¿No? Es la cantidad de materiales extraídos de la naturaleza por peso, por unidad monetaria del Producto Interno Bruto. Es un equivalente de la intensidad energética. La intensidad energética mide, ¿no es cierto?, el consumo de energía por unidad de PIB. Y de forma equivalente, la intensidad material mide, ¿no?, la extracción de recursos materiales por unidad de PIB. Y eso se muestra en esta línea Roma, fíjense, la intensidad material está creciendo. Pero igualito que como pasa con la intensidad, que la disminución de la intensidad energética, es decir, la mejora de la eficiencia energética se ha traducido en un incremento del consumo total de energía, ¿no? Igualito, ¿no? Eso es lo que se llama la paradoja de Jevons, ¿no? Igualito, ha ocurrido con el consumo total de materiales. Esta paradoja es una cosa muy curiosa. Es como cuando, por ejemplo, aparecieron el envío de documentos por correo electrónico y la mejora de las herramientas tecnológicas, ¿no? Se creyó que se iba a frenar, ¿no? O que iba a disminuir el uso de papel en impresiones, y no fue así, ¿no? Al contrario, ha habido un incremento sustancial en el consumo de papel para impresión. Bueno, esta es la segunda razón que explica la mayor extracción de recursos. Y la tercera es que la circularidad de la economía decrece. Otra vez la fuente aquí es el reporte global de circularidad, y fíjense cómo para el año 2018 solamente el 9,1% de los recursos usados en la economía provenían de la circularidad. Entonces, no solo que el nivel es mínimo, sino que además está decreciendo. Ese número para el año 23 es de 7,2%. ¿Se dan cuenta? Eso quiere decir, ¿no?, que el 92,7% de los materiales que se usan en la economía son recursos que se extraen, ¿no? Son recursos nuevos que se extraen de la naturaleza. Es decir, la economía es altamente entrópica, ¿sí? La economía, y dado que el planeta es finito, hay un límite, ¿no? Va a llegar un momento, ¿no?, en que no vamos a tener más recursos, ¿no?, para seguir extrayendo. Y este es el principal problema ambiental visto, digamos, de forma integral, ¿no?, del sistema económico. Es decir, ¿no?, con esa visión, ¿es posible el desarrollo sostenible? Esta es la definición de desarrollo sostenible que formuló la Comisión Brundtland en el año 87, ¿no es cierto? El desarrollo que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las del futuro. Entonces, en el contexto que he descrito, ¿no?, estamos satisfaciendo las necesidades de la generación presente, comprometiendo completamente la disponibilidad de recursos, ¿no?, que puedan ser aprovechados en el futuro. Es decir, el desarrollo sostenible no existe. Es más, desarrollo sostenible es ya una contradicción en sí mismo por el tema de la entropía económica. Si entendemos desarrollo como un crecimiento, ¿no?, como un crecimiento con otras cualidades, ¿no?, mientras la economía crezca, es imposible que haya sostenibilidad.
porque al crecer la economía y al producirse más, ¿no? Se están extrayendo mayor cantidad de recursos, se está aumentando la entropía y se está evitando que las generaciones futuras, ¿no? Tengan más recursos disponibles para satisfacer sus necesidades. Entonces, desarrollo sostenible no solo que es imposible, sino que es una frase absolutamente contradictoria en sí misma. Serge Latouche, el filósofo francés dedicado al análisis del consumo, dice, el desarrollo sostenible es simplemente un eslogan. ¿Se dan cuenta? O sea, la economía es entrópica, es altamente entrópica, y el desarrollo sostenible es un tema de marketing, nada más. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese contexto? Obviamente, una opción es aumentar la circularidad, y por eso celebro que haya preocupación de difundir y discutir los temas de circularidad, como estamos haciendo ahora gracias a Fortalece y a LEPROP. Qué bueno, ¿no? Aumentar la circularidad es necesario, es un paso fundamental para disminuir la entropía. Pero, ¿no? Ese aumento de la circularidad tiene que estar circunscrito en una cosa mucho más amplia, que es producir menos y consumir menos. Es decir, en el achicamiento del sistema económico, ¿no? Y ese es precisamente el sentido de la teoría del decrecimiento económico. Entonces, en vez de pensar en desarrollo sostenible, en lo que hay que pensar es en decrecimiento económico, que es la única manera real, ¿no? La única manera tangible, o sea, la única manera científica y lógica, ¿no? De detener la entropía o de por lo menos disminuirla. Entendiendo que decrecimiento económico no es la recesión ni la crisis, no es la disminución en la tasa del crecimiento económico que ocurre porque un país entra en crisis. No, decrecimiento económico es una reducción en el tamaño del sistema económico que parte de la redefinición de las necesidades de la población. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que dejemos, ¿no?, de producir por producir, que dejemos de consumir solamente por marketing, por moda o de desperdiciar los recursos en cualquier cosa que no satisfaga una necesidad humana. ¿Cuáles son las necesidades que hay que satisfacer? Esta es una discusión que está empezando y sobre la que hay mucha literatura muy interesante, ¿no? Pero solamente quiero mencionarles dos posiciones. La primera es la de Serge Latouche, el francés, ¿no? Que dicen, ¿no? Las necesidades que hay que satisfacer son las que llevan a la felicidad, al bienestar. No necesariamente alguien por consumir más es más feliz. La prueba de eso es que un centro de investigación británico, ¿no?, hizo un índice de la felicidad y lo comparó con el nivel de consumo, ¿no? Y los resultados consistentes a lo largo de varios años, ¿no?, son que Estados Unidos es el país que más consume, pero es el país en el que su población es menos feliz. Está en el lugar, creo que 109 de 140 países analizados, una cosa así. Es decir, no por consumir más somos más felices. Y el segundo estudioso que se ha referido a este tema de las necesidades es Manfred Maximil, un filósofo chileno, ¿no?, que ha redefinido categorías de necesidades a satisfacer, ¿no? Y en ningún lugar aparece, ¿no es cierto?, ni el marketing, ni el consumir por consumir, ni el consumo como cura psicológica, nada de eso, ¿no? Hay necesidades que hay que satisfacer, ¿no? Pero cada vez más la satisfacción de las necesidades más humanas y más superiores requieren muchísimos menos medios materiales. Entonces, una vez que hemos redefinido las necesidades, ¿no?, podemos producir menos, ¿no? Primero, producir menos y segundo, producir mejor, de forma más eficiente, usando menos materiales, con menos energía,
con menos agua, con menos materias primas, y ojalá con materiales completamente reciclados o maximizando, ¿no es cierto?, la circularidad económica. Y esa es la manera en la que de forma integral deberíamos enfrentar, ¿no es cierto?, la relación entre la sociedad o el sistema económico y la naturaleza. Y ven que en este caso estamos cambiando el foco de la mirada, ¿no? Ya no es la mirada de la naturaleza con ojos de economista, es decir, con una fuente de recursos y un depósito de desechos, sino es al revés, es la mirada del sistema económico, ¿no?, desde el punto de vista de la naturaleza, ¿no? Esa es, ese es el enfoque integral, que es la única respuesta teórica seria para la solución de los graves problemas ambientales que enfrenta el mundo. Y con esto, muchísimas gracias. Ahí tienen mi celular y mi correo electrónico si alguien quiere comunicarse conmigo para conversar de estos temas. Gracias. Muchas gracias, Carmen, y te voy a pedir por favor que nos acompañes hasta el final para poderte Claro. hacer algunas consultas. Ujú. A Así continuación, le puse. Ahora sí dígame de la tabla de atributos, que eso no entiendo. Me voy al mapa. Me un voy al momentito, mapa por favor, alguien para está que con me el micro explique porque no prendido. entiendo, Jessica. Ya, aquí está el mapa. Ya, eso voy a ver, eso le digo, eso voy a ver en el Shape, eso voy a ver en el GIS, ¿no es cierto? Ahí se me va a abrir la tabla de atributos, que más o menos es el Excel, más o menos así, ¿ya? Rosita, un favor, estás con tu De micro hecho, es todo prendido. esto. Ya está, ya. A ver, vamos a continuar con el evento y con la conferencia, perdón, y vamos a invitar a la segunda ponencia, que el tema es economía circular en el sector hidrocarburos, que está a cargo de Juan Enrique Sánchez, del cual agradecemos, Juan, por tu participación. Juan tiene estudios de ingeniería económica y es máster en dirección y gestión financiera y en asociaciones público-privadas, así como su especialización en economía verde, finanzas climáticas, políticas públicas, desarrollo, evaluación y valorización de negocios, banca y microfinanzas verdes, formulación y evaluación de proyectos de inversión y en capacitación de educación superior. Tiene más de 25 años de experiencia en la gerencia de firmas consultoras de nivel internacional y en asesoría de gestión económica financiera de empresas, organizaciones, gobiernos y organismos multilaterales como el Banco Mundial, el IFC, el BID, el CF y el Desarrollo y Cooperación Internacional como USAID, GTIZ, Unión Europea, el ACDI. Ha sido director pedagógico de escuelas de negocios y trabajado en proyectos relacionados con la evaluación y diseño de estrategias para mitigar el cambio climático y el acceso a finanzas climáticas. Es director de la TAN de Fortalece Consultants INC, la firma cuya sede está en Calgary, Alberta, Canadá. Adelante, Juan, con tu disertación. Muy bien, gracias, buenas noches. Voy a compartir este documento, por favor me avisan si lo tenemos en pantalla. Sí, claro que sí. Ujú. Bien. ¿Ahí lo podemos ver? ¿No? Sí, está perfecto, solo lo pones en modo presentación y ya estamos. Adelante, Juan. Muy bien. Bueno, gracias por la invitación para esta ponencia, Economía Circular en el sector hidrocarburos. Yo quisiera un poco ya ir entrando en algunos temas específicos de los muchos que ha puesto en discusión este, mi colega Carmen. Empezar diciendo de que la economía circular en realidad es una herramienta, lo pongo así, o es un método, un mecanismo que va a permitir en la vida práctica, en la parte ya más microeconómica, la parte empresarial,
encontrar una salida para aprovechar estos recursos que muchas veces pierden valor desde el punto de vista del negocio, pero que pueden entrar al ciclo económico nuevamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo de cómo podemos llegar al tema de hidrocarburos a partir de una problemática, ¿no? Entonces, si nosotros miramos un fenómeno específico, por ejemplo, si visualizamos el fenómeno del crecimiento de la población, y a partir de ahí podemos encontrar una oportunidad para hacer economía circular. Entonces, esta podría terminar en alguna industria, por ejemplo, podría terminar en hidrocarburos, podría terminar en manufactura, podría terminar en un tema de tecnología, etcétera. Entonces, algún problema, alguna problemática, alguna situación que sea una fuente digamos, de inspiración e innovación o desarrollo de negocios, nos va a llevar a una industria y en esa industria vamos a encontrar un asiento para hacer la economía circular. Bueno, yo he tomado este ejemplo para llegar al sector de los carburos, que es la población, o sea, el sector alimentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, como ustedes saben, la población mundial tiene una proyección a 10.000 millones de personas para el 2050, ¿no? Entonces hay un cambio importante, en la configuración de la estructura de producción alimenticia para soportar esa población de aquí al año 50, cuando se generen todas estas necesidades de consumo. Hay cambios también en los patrones de consumo. Por ejemplo, aquí existe una frase que dice que, bueno, que obviamente que hay una reducción en términos de el consumo de carnes y azúcares en beneficio digamos, de otros productos, por ejemplo, con proteínas naturales, como los legumbres, la fruta, las nueces. Entonces, todo este comportamiento, patrones de consumo, lo que va a generar es una presión sobre los recursos y los sistemas de producción. Entonces, el sistema de producción de alimentos se va a ver forzado a desarrollar toda una estrategia de cerrar esa brecha que va generando la demanda creciente de alimentos con miras a satisfacer la alimentación de esa población con miras al año 2050, ¿no? Entonces, aquí la columna vertebral del sistema mundial de producción de alimentos es la agricultura, como ustedes saben, ¿no? Entonces, la agricultura produce impactos negativos sobre el uso de la tierra, produce emisiones de carbono, producto del uso de los energéticos y todo el proceso productivo mismo. Hay reducción del agua dulce y perdón, digamos, un impacto que muchas veces es bastante negativo sobre la biodiversidad, ¿no? Cuando esta agricultura tiende a desarrollar formas de producción que no respetan las prácticas ambientales, sobre todo, ¿no? Entonces, esta agricultura se va a centrar en buscar cerrar esa brecha alimenticia a partir de la producción mundial de alimentos que tenga que satisfacerse en el mediano o largo plazo, mirándose al 2050. Estadísticas nos dicen que la población desnutrida bordea los 2.000 millones de personas y la población con nutrición mínima, o sea, básica, está bordeando los 850 millones de personas. Entonces, frente a esta problemática, tenemos un desafío que es cerrar la brecha entre la oferta y la demanda nutricional. Y para eso, los sistemas de producción, con miras al 2050, hay una cuantificación del esfuerzo que van a hacer para lograr cerrar esta brecha. Un esfuerzo de ello va a ser, en la generación de energía que se necesita para producir esa alimentación. Estamos hablando de aproximadamente 4.6 trillones de kilocalorías. O sea, hablamos de 3.050 kilocalorías por persona. Actualmente estamos alrededor de 2.700 kilocalorías por persona. Estaríamos a casi 3.050 kilocalorías por persona. Entonces, esa producción de energía que se necesita para el sistema productivo alimenticio va a generar los efectos que ya hemos dicho, ¿no? Efectos de emisión de gases de efecto invernadero, impacto sobre la presión sobre el suelo,
presión sobre el hábitat natural, presión sobre los sistemas de biodiversidad. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la estimación de las tierras de pastoreo que se necesitan. Nos estima que a nivel mundial se necesitarían 270 millones de hectáreas adicionales a las que ya actualmente se tienen, ¿no? Y tierras de cultivo, estamos hablando de 135 millones de hectáreas. En total, se estima que todo este cierre de la brecha en la producción alimenticia nos llevaría a generar 2 gigatoneladas de carbono equivalente. ¿No? 2 gigatoneladas, o sea, 2.000 millones de carbono equivalente que generaría esa necesidad de cubrir la condición alimenticia de la población con miras al 2050. Entonces, ¿cuáles son las opciones alimentarias alternativas? Buscan identificar cuáles son las maneras sostenibles de generar un sistema de producción de alimentos, ¿no? Entonces, ahí surgen diferentes alternativas. Los sistemas de producción que actualmente están en la parte, digamos, marrón, que son la parte tierras, pero también están los alimentos azules marinos, que se conoce con esa nomenclatura, ¿no? Entonces, ahí hablamos de los océanos, donde existen 2 tipos digamos, de sistema de producción, ¿no? Las pesquerías de captura silvestre, que ya están plenamente explotadas, sobreexplotadas, que son los sistemas de producción, de captura digamos, de peces industriales o pesca artesanal, que ya conocemos, con las vedas que existen, con los sistemas de gestión y control de la masa hidrobiológica, y una serie de reglas que cuidan el eventual deterioro de las masas o la capacidad de producción de los peces. Y por otro lado están las prácticas actuales de agricultura marina, ¿no? Que se llama maricultura y que no están lo suficientemente desarrolladas. Sin embargo, en los últimos años esto ha crecido muy fuertemente, al extremo que en la proyección de largo plazo se cree que la mayor parte de la acuicultura se haga en aguas marinas, ¿no? Actualmente ocupa el 75% en el volumen total de volumen de peso vivo de producido de acuicultura. En agua dulce se cultiva el 75%, ¿no? Entonces, para cerrar la brecha, tenemos que buscar mercados productivos nutricionales basados en microalgas, que son los usos más eficientes que se le da al sistema alimenticio a partir de un sistema productivo que es altamente eficiente porque hace uso de condiciones o insumos naturales que produce, por ejemplo, los océanos, ¿no? Entonces con eso bajamos los impactos negativos en el uso de la tierra, bajamos las emisiones de carbono, subimos los volúmenes de agua dulce disponibles y mejoramos la biodiversidad. Entonces, el objetivo para poder lograr estos sistemas eficientes de producción alimenticia que cubran esa necesidad de cerrar la brecha, es posible llevarlo a partir de llevar de un paso de un modelo lineal que significa tomar, hacer y desperdiciar, que es el modelo tradicional, a un modelo de economía circular que es regenerativo por diseño y apunta a desarrollar un desarrollo económico de la extracción de recursos finitos, ¿no? O sea, entonces, centrado en esta lógica del modelo de economía circular, podemos ir hacia el uso de ciertos activos que pierden valor en el mar, pero que pueden ser reutilizados, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las razones? Los activos más importantes en el nivel marino son básicamente las plataformas petroleras inoperativas, o sea, en desuso, que han salido fuera de operación. Bueno, ¿cuáles son las razones? Bueno, que es una infraestructura existente, que ya preexistente, que existe ya instalada en el medio marino. Tiene una ubicación estratégica porque se permite la provisión de las especies y las algas directamente en el lugar donde se producen. Acceso a infraestructura logística, porque estas plataformas tienen ductos, canales, sistemas de distribución, provisión logística para los insumos, etcétera, dentro del proceso de hidrocarburos y que son usadas posteriormente para el proceso, que pueden ser usadas para el proceso de la maricultura, ¿no? El reuso de la infraestructura obsoleta, porque obviamente son infraestructuras que ya salieron de
de la parte operativa del proceso de desarrollo de hidrocarburo. Y bueno, la contribución a la economía local porque generan empleo para los diferentes mano de obra o personal técnico o ingenieril que trabaja en el desarrollo productivo de la acuicultura, ¿no? Marina. Y bueno, y generan un potencial de producción de alimentos que tiene condiciones de escalabilidad muy altos debido a la posibilidad de contar con volúmenes altos de microalgas de origen marino para poder desarrollar producción de productos hidrobiológicos que puedan servir para la base alimenticia, ¿no? Bueno, para desarrollar esto, o sea, existe en diferentes países, existen regulaciones que tienen que ver con planes de abandono, ¿no? O sea, es decir, cuando uno desarrolla una infraestructura de hidrocarburos en alguna zona, ya sea en tierra o en el mar, se regula por una serie de reglas que tienen que ver con los planes de abandono que van a regir en el momento que esa infraestructura sale fuera de operación. Entonces, las compañías presentan a la entidad competente, ambiental o regulatoria del sector energía, presentan un plan para desmantelar o para poder retirar, o en algunos casos para poder conservar la instalación petrolera una vez que está saliendo de fuera de operación, el circuito operativo. Ahora, existen casos en los que a veces es más eficiente mantener la infraestructura en el mar que retirarla, ¿no? O incluso hasta más costoso de retirarla que su costo a valor de activo, ¿no? Sin embargo, existen excepciones que se pueden mantener en la misma área del proyecto siempre y cuando su retiro signifique un mayor impacto que su permanencia. O sea, es decir, si se han formado zonas de desarrollo de cardúmenes, desarrollo de producción de ciertas especies marinas que ya se han establecido en la zona y que retirar las plataformas implicaría una pérdida de esa diversidad marina, entonces a veces es más viable mantenerla, ¿no? Se puede solicitar el uso alternativo o económicamente viable, o sea, se puede solicitar un uso alternativo, que en este caso, aquí estamos hablando ya propiamente de la incorporación de estas plataformas al proceso de economía circular, ¿no? Y se puede autorizar a que se mantengan en la misma área siempre y cuando su retiro signifique un mayor impacto ambiental que su permanencia. Es decir, se tiene que presentar un proyecto para poder demostrar que efectivamente la plataforma tiene un valor de uso diferente y que ambientalmente es más amigable que poder desmantelarla, porque en muchísimos países las plataformas son desmanteladas paulatinamente, ¿no? Para evitar el impacto inmediato en el área acuática, ¿no? Bueno, para llevar adelante este proceso hay que desarrollar un proyecto que tiene como objetivo justamente generar la acuicultura marina. Y para ello hay una serie de actividades y pasos que se tienen que dar para poder llevar adelante esta unidad de negocio, ¿no? En primer lugar, una prospección y formulación técnica, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo del proyecto de la maricultura, ¿no? Se tiene que hacer un análisis del área acuática, una evaluación de la infraestructura existente, estamos hablando de la instalación de hidrocarburos petrolera, la identificación de especies hidrobiológicas y sistemas de cultivo que se va a utilizar, ¿no? Que van a ser utilizadas en el proceso de acuicultura, la evaluación de la factibilidad técnica de usar las balsas, jaulas sumergibles circulares, que son la tecnología que se usa para poder hacer la crianza de los peces en agua salada, ¿no? En este caso, haciendo uso de la instalación de la plataforma petrolera, ¿no? Luego hay que hacer un diseño y adaptación de la infraestructura, ¿no? Hay que revisar las condiciones de la plataforma para alojar a las balsas, las jaulas, bueno, los sistemas de alimentación, almacenamiento y procesamiento de productos, el sistema de control ambiental para monitorear y mantener condiciones óptimas para los cultivos. Este proceso es básicamente un proceso de diseño. Luego hay que hacer un estudio de viabilidad económico-financiera.
hay que determinar la demanda de los productos, porque obviamente hay que hacer un desarrollo de negocio, pero hay que poder determinar para quién producir y cómo producir. Bueno, determinar la estructura de costos, el plan comercial, los ingresos proyectados, el flujo de efectivo y la evaluación de viabilidad del proyecto, ¿no? Es decir, pasamos de una factibilidad técnica a una factibilidad económica. Luego hay que hacer un plan de abandono, o sea, este segundo plan de abandono es un plan de abandono que corresponde más bien a la culminación del proceso de acuicultura o de maricultura cuando se tiene un horizonte de tiempo determinado, es decir, vamos a utilizar la plataforma por los próximos 20 años y vamos a instalar todo este equipamiento complementario para utilizar como maricultura, pero necesitamos también definir al mismo tiempo cuál va a ser el plan de abandono de esa infraestructura nueva y cuál va a ser las condiciones en las que se va a incorporar al hábitat marino este nuevo equipamiento en el tiempo, ¿no? Entonces, hay actividades de rehabilitación de las instalaciones, condiciones de aseguramiento y todo relacionado a la necesidad de mantener las condiciones ambientales o mejorarlas, ¿no? Entonces, todo este proceso tiene que ser regulado también desde segunda medida, y ya no solamente por los ministerios o por las autoridades competentes en materias ambientales, sino también por las autoridades competentes en materia de desarrollo o regulación de la acuicultura marina, ¿no? Que en este caso corresponde a los ministerios de industria, de producción de los países, ¿no? Luego hay que hacer un piloto estructural. Hay que desarrollar la construcción y la prueba de la infraestructura a pequeña escala, que incluye las jaulas y los sistemas de cultivo. Hay que ubicar hay que hacer una ubicación marina específica del área acuática con la plataforma donde se va a iniciar el proceso productivo. Seleccionar las especies y la viabilidad y eficiencia del cultivo de organismos marinos es bien importante porque de eso va a depender la capacidad productiva, la proyección que va a tener el escalamiento comercial a nivel productivo, las condiciones nutricionales y la viabilidad técnica de sostener un flujo de producción creciente y en condiciones de costo y calidad adecuados, ¿no? Bueno, están los impactos ambientales y el monitoreo y ajustes de condiciones ambientales que son básicos para poder saber, entras en un negocio nuevo que está soportado en una infraestructura obsoleta, pero también tienes un proceso de ajuste de condiciones ambientales de esta nueva unidad de negocio que se monta sobre esta infraestructura, ¿no? Y bueno, la evaluación de escalamiento, que es importante para saber si puedes escalar este proyecto a condiciones de producción más elevadas, ¿no? Luego, finalmente tienes ya el piloto de cultivo hasta la cosecha, que consiste en definir el sistema de producción a pequeña escala, que condiciona la selección y el acondicionamiento de las instalaciones y equipamientos, ¿no? De qué manera este sistema productivo va a poder desarrollarse para tener un sistema productivo, perdón, para tener un sistema productivo sostenible en el tiempo, ¿no? Y la siembra e introducción de los organismos acuáticos en el sistema de cultivo, la gestión de la alimentación y la calidad del agua, el monitoreo de crecimiento y salud de los cultivos, y la preparación de la cosecha, la recolección, el procesamiento y la distribución. Como ustedes han visto hasta aquí, nosotros hemos empezado a hablar de economía circular, no tratando de resolver cómo vamos a hacer uso de los desechos, o de los residuos, o de los usos o de los usos no posibles ya de algún activo que tenemos, sino muchas veces, y esto un poco, aquí acabo con mi exposición, el enfoque que he querido darles, cómo partir de una problemática y hacer uso de un activo de otra industria para poder dar una solución a una problemática, que en este caso es la problemática de la producción alimenticia de la población, pero partiendo del uso de un activo de otra industria que al mismo tiempo se complementan para dar una solución efectiva bajo un mismo enfoque de economía circular. Entonces, es una manera de abordar esta problemática un poco diferente a la tradicional, en la que, como digo, siempre estamos hablando nos relacionamos economía circular como el hecho en el que tenemos que los residuos de un sistema productivo tenemos que incorporarlos nuevamente en el proceso,
o tenemos que sumar otros elementos que produce el proceso productivo, otras pérdidas, y que se incorporan para poder hacer, o también hablamos de la eficiencia en el manejo o en el aprovechamiento de recursos para el proceso productivo, ¿no? Y en este caso, el énfasis que he querido plantear esta noche está relacionado bajo ese enfoque, ¿no? Gracias por su atención. Buenas noches. Muchas gracias, Juan Enrique. Muchas gracias por la disertación. Muy buenos aportes. A ver, hemos estado recopilando las preguntas de los amigos que están conectados. Llegamos a 40 conectados. Gracias a todos por su participación. Tenemos una primera pregunta para Carmen y hemos tenido unas 3 preguntas, pero lo he asociado como para que puedas responder todas a la vez. Los modelos, los sistemas, digamos, los procesos que se vienen estableciendo para la circularidad, como bien lo comentaste, todavía están siendo bastante convencionales, ¿no? Entonces, hay un aspecto importante que hay que introducir, ¿no? Que ya son estos componentes de tener en cuenta el uso de los recursos, de tener en cuenta la vida útil, de tener en cuenta cómo es que se van a innovar algunos procesos, considerando de que la economía circular ya está en un proceso de transición. En ese aspecto, Carmen, y según tu experiencia, ¿cuál es el aparato más rígido que tenemos que intervenir, que tenemos digamos, establecer, sensibilizar, concientizar, como lo llamemos, en el ámbito de la administración pública, ¿no? En el ámbito de las políticas públicas, ¿no? O el ámbito empresarial, o somos las personas de pie, ¿no? Que somos las que consumimos, o sea, ¿cuál es digamos, donde hay que ponerle mayor importancia, ¿no? Mayor empuje, según las consultas que nos han hecho? Adelante, por favor. Yo creo que no hay una respuesta única para esa pregunta, ¿no? Y probablemente nos equivocaríamos si dijéramos solamente el sector público tiene que tiene que resolver el tema, ¿no? Yo creo que debería ser una acción conjunta de toda la humanidad, pero, o sea, de todos los actores económicos que han mencionado, ¿no? De las familias, ¿no? De nosotros, todos tienen un rol que cumplir ahí. Nosotros como consumidores, como familias, ¿no es cierto? Tenemos que dejar de consumir por consumir, tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que comprar es resolver un problema psicológico o cualquier otra índole. Deberíamos minimizar las compras y comprar simplemente lo que es imprescindible y nada más, ¿no? Eh, Ese debería ser, y deberíamos consumir de forma eficiente, o sea, minimizar el gasto de energía, de agua y de todo lo que podamos. Ese es nuestro rol. Las empresas tienen un rol obvio. Las empresas tienen el rol de, uno, suprimir el marketing, ese marketing que te obliga a comprar cosas que no necesitas, ¿no es cierto? Ya estamos locos, o sea, estamos llegando al neuromarketing, ¿no es cierto? A usar la neurología para obligar a la gente a comprar cosas que no son importantes, no solo que no son importantes, sino que ni siquiera son necesarias, ¿no? El tema de la moda y todo lo que introduce al desperdicio, mejorar sus procesos productivos, etcétera. Tienen un rol. Y obviamente el sector público de cada país, ¿no es cierto?, tiene la obligación de liderar, yo creo, este proceso, ¿no? Ahora, hay algunos sectores más prescindibles que otros, o sea, por ejemplo, imposible, no podemos dejar de producir alimentos, como bien ha dicho Juan Enrique hace un rato, o sea, eso no podemos prescindir, pero sí deberíamos prescindir, por ejemplo, de la producción de armas.
O sea, las armas no solo que no satisfacen una necesidad, sino que provocan un daño material con la Oscar, destrucción tranquilo. que induce, ¿no? Que induce al gasto adicional o al consumo adicional de recursos, a la reconstrucción, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es un proceso, o sea, debería ser un proceso compartido por todos, liderado tal vez por los gobiernos y por la comunidad Ya me vi. internacional, ¿no? Pero creo que Pero, todos tenemos un rol ahí, ¿qué? ¿no? Eso, esa creo que puede ser mi respuesta. No puede ser bien, por sí. Muchas gracias, Carmen. Gabriel, un favor, tu micro se ha prendido. Juan Enrique, aquí hay una pregunta un poco también sintetizada. Cuando evaluamos proyectos, ¿no? Hablaste de incorporar algunos parámetros, ¿no? Que se necesitan ahora en este nuevo contexto de economía circular. Cuando se evalúa un proyecto y hay que incorporar parámetros que encarecen los proyectos, o sea, que encarece el producto, ¿cómo llegas a ese convencimiento de que el empresario ahora tiene que asumir costos adicionales para producir, ¿no? Considerando algunos aspectos que necesitan los nuevos productos para ser consumidos, em, más allá de la innovación, ¿no? Y de los procesos que a veces hacen que en sí los costos se reduzcan, ¿no? A veces hasta incorporar estos parámetros de economía circular hacen de que los costos en el mediano, en el largo plazo, ¿no? Sean reducidos y por lo tanto hasta termina siendo más rentable para las empresas. Pero ese proceso nos piden que nos puedas explicar un poquito más. Bien, gracias por la pregunta. Bueno, en el largo plazo se dice que los productos que incorporan prácticas sostenibles, o sea, adquieren más valor, o sea, captura lo que se conoce como la captura de valor. Entonces hay un reconocimiento de buenas prácticas, por un lado, y por otro lado también hay una suerte de sinceramiento de los sistemas productivos, ¿no? Entonces, muchos expertos hablan de que hay una suerte de sinceramiento, que la economía y los modelos económicos hasta aquí, de los años 50 a la fecha, han producido, pero han producido sin respetar las reglas ambientales o las reglas de sostenibilidad, ¿no? Y creo que ese sinceramiento, ese ajuste ha llegado. Entonces, el momento del ajuste justamente implica la incorporación de esos estándares y más que sobre costos, finalmente terminan beneficiando porque la valoración del consumidor en el mediano plazo, ni siquiera en el largo plazo, va a ser mayor. Por lo tanto, productos que hoy son elegibles para ser financiados por fondos de inversión, por sociedades que son más respetuosas del medio ambiente, por grupos de interés que valoran el uso de recursos más sostenibles o el aprovechamiento racional de recursos, están dispuestos a pagar más. Ese por un lado. Y por otro lado están los sistemas que castigan o premian por la producción eficiente. En muchos países están regulados los sistemas en los cuales las eficiencias se premian y las deficiencias se castigan en términos de, por ejemplo, el precio al carbono que existe en muchos países, los sistemas de control de emisiones, que es muy importante establecido en México, por ejemplo. En esos países, por ejemplo, los sistemas de control de emisiones tienen tasas muy duras para compañías que no incorporan buenas prácticas. Entonces, pero si uno mira desde el punto de vista empresarial, aparece todo tu sistema de producción con esos estándares, pero por el lado del consumidor, el consumidor también empieza a valorar más. Se estima que al año 2050, el 65% de la población sean millennials, y los millennials vienen con otros patrones de consumo. Son respetuosos de los recursos, son más eficientes, consumen recursos menos evasivos en el tema de sostenibilidad ambiental. Entonces, pareciera que estamos yendo con un sistema más costoso, pero en realidad lo que está pasando, según los estudios de expertos que han hecho investigaciones en varios países, es que hay una confluencia entre esos patrones de consumo que están tendiendo a cambiar y que se supone que cambiarían antes del 2050 con
con más de las 2/3 partes de la población ya milenia, con patrones diferentes, los sistemas de producción se están alineando. Entonces, en el fondo va a haber una suerte de equilibrio, una suerte de equilibrio económico, los sistemas productivos se van a equilibrar y van a haber valores de productos respetables que van a pagar el costo de lo que hoy en día significa producir, como hoy se produce en algunos países de manera ineficiente y con altos atentados contra el aprovechamiento racional de los recursos. Entonces, en conclusión, yo creo que hay una suerte de alineamiento natural que se está dando y creo que en el largo plazo las empresas van a ir incorporando prácticas ambientales y estos patrones creo que se van a pagar con los mismos precios o con el mismo valor que le dan al producto en la economía, ¿no? El consumidor. Muchas gracias, Juan, muchas gracias. Eh, Carmen, ¿alguna recomendación final para este bonito público que nos ha acompañado esta noche, por favor? Tu micro. No, ya decía que me parece, decía al principio de esta sesión, que me parece súper positivo que estemos empezando a pensar en este tema, ¿no? ¿No? En la circularidad, y que el desafío para todos es buscar nuevas formas de, de aplicar la circularidad y de ejecutarla, de hacerla crecer, ¿no? Hemos mostrado las cifras, no es posible que solamente el 7% de los recursos de la economía provengan de la circularidad, ¿no? El desafío es hacer crecer eso, y el desafío es para todos, ¿no? Y hay en el mundo, y sobre todo en nuestra región, ¿no? Muchísima creatividad y muchísimas experiencias exitosas de circularidad creciente, de reciclaje, de todos los productos habidos y por haber, ¿no? Entonces, el desafío para los profesionales es recuperar las experiencias que existen, desarrollar nuevas experiencias y compartirlas con todos, porque en ese proceso de aprendizaje compartido, ¿no? Es que vamos a encontrar las soluciones generales. Y bueno, agradecer a Fortaleza y al PRO por contribuir a ese proceso que creo que es fundamental para el bienestar de todos, ¿no? Y agradecer a todos los participantes. Gracias. Muchas gracias, Carmen. De igual manera, Juan Enrique, algunas palabras finales, por favor. Sí, yo quisiera aprovechar para sumarme a los comentarios de Carmen. Yo creo que así como existe, yo creo que es un tema de ir mejorando la información, ¿no? Porque así como en el mundo están ganando cada vez más peso en la búsqueda de la eficiencia energética, y también por su lado la necesidad de financiamiento de esa búsqueda de eficiencia energética a través de las taxonomías, en los diferentes países, que no son otra cosa más que reglas que ya definen, recetas que ya definen cuál es el grado de eficiencia energética que tiene una determinada actividad o un determinado proyecto. Entonces, el empresario, la persona que está informada, entonces puede hacer uso de esa tecnología, o sea, ese proceso, y tiene una seguridad de que la eficiencia energética está determinada. O sea, si alguien empieza un proceso de circularización o economía circular, por ejemplo, en maricultura, tendría que establecer parámetros nuevos, tendría que marcar parámetros nuevos, entonces eso se llama autorregulación. Pero si los países o las políticas de países o los organismos o la sociedad civil organizada o la comunidad científica o académica desarrolla manuales, desarrolla políticas, desarrolla herramientas, estándares. En Europa se utilizan mucho los estándares, ¿no? Son políticas privadas, ¿no? Los estándares, se utilizan estándares que permiten ya saber que una persona si hace determinado proyecto, determinada actividad, ya sabe cuáles son los resultados posibles, las estimaciones a las que va a llegar. Yo creo que eso va a ayudar mucho a que se tomen decisiones, porque justamente en el mundo, ¿por qué fracasan hoy los proyectos de innovación sobre todo y también los que están orientados a economía circular? Porque es un mundo desconocido. Tú te metes a un proyecto y tienes que descubrir todo. Hay muchas cosas que se conocen los resultados y otras no. Entonces hay mucho riesgo y por lo tanto el empresario o los financiadores deciden no entrar y solamente entran, como ustedes ven, repiten los casos que ya se hacen. Y si se repiten los casos que hacen,
no hay innovaciones en ese proceso. Entrar a un proyecto desconocido, donde no se sabe a qué se va a llegar, yo creo que es la incertidumbre que no ayuda ni a la inversión ni al desarrollo económico. Entonces, yo creo que las guías, los estándares, se utilizan los observatorios donde se desarrollan estándares. Hay muchísimos estándares de diferentes industrias. Yo creo que contar con estándares para la economía circular puede ser una buena herramienta para poder impulsar el proceso, ¿no? Buenas noches y gracias por su atención a todos los asistentes y muchas gracias por la invitación a la conferencia también. Buenas noches. Muchas gracias, Juan Enrique. Bueno, resaltar dos temas. Carmen ha hecho un llamado a los economistas para que incluyan ahora la economía circular como los principios, ¿no? De producción, comercialización, logística y todo ello. Bueno, porque todas las profesiones tienen que sumarse a este gran esfuerzo, ¿no? No es de economistas, no es de ambientalistas, es de todos hasta el consumidor final, ¿no? Y definitivamente Juan ha comentado un tema que también es muy relevante dentro de todos los que ha dicho, claro, que es una nueva generación, ¿no? Esta nueva generación está dispuesta a contribuir con dejar de hacerle daño al planeta y por lo tanto está dispuesta a consumir hasta de repente con un poco de más alto el precio, pero como Juan dice, esto va a llegar al equilibrio finalmente, ¿no? Es un equilibrio económico que se tiene que dar tarde o temprano. Bueno, esas son las conclusiones del evento. Agradecemos a cada uno de los participantes. Hemos llegado a 43 participantes esta noche y agradecer también a Percy por todo el respaldo que nos da la empresa Fortalece. Hemos llegado a poder invitar a 25 expositores, ¿no? De todo el mundo, ¿no? Va de 20 países y de todos los continentes, ¿no? Están personas de África, de Asia, de Europa, ¿no? De Latinoamérica. Entonces, creemos en esto, estamos dedicándole mucho esfuerzo y esperamos que los participantes que han estado el día de hoy también participen de los demás eventos para tener ese gran bagaje de conocimiento que va a haber y que nos traen de otros países del mundo. ¿No? Solo nos quedamos para una foto final y con eso estamos cerrando el evento, ¿sí? Con Carmen, con Juan y con Enrique y agradecemos a cada uno de los participantes por haber estado esta noche. Muchísimas gracias.